Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta quinta lección de Academia Cristo en el curso La Obra del Salvador. Y pues fue una sorpresa no tener tanto WhatsApp, pero parece que la mayoría de ustedes lo tienen y también yo lo recuperé hace una media hora. Entonces, parece que los dueños de WhatsApp sabían que nuestra clase se acercaba y trabajaron un poco más para nosotros. Entonces, hoy nos toca la historia en el Jueves Santo, la noche antes de la crucifixión de Jesús. La semana pasada, estudiamos la Santa Cena y la Pascua que celebraron juntos antes de ir al Monte de los Olivos para orar. Y ahora tenemos la historia de cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní orando, y también tenemos algunas historias más, su arresto y también la negación de Pedro a Jesús. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento por el que sabías que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por mí y por todo el mundo. Te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga. Que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesto a obedecerte en todo. Amén. Antes de empezar la clase, queremos repasar un poco de las 4C y también hablar un poco acerca del proyecto final. Entonces, las 4C, ¿quién recuerda los 4 pasos del método de las 4C que estamos aprendiendo? Cada palabra empieza con la misma letra, la C. Arturo Navarrete. Sí, pastor, bueno, pues como usted dice, son 4 Cs. La primera es captar, la segunda contar, la tercera es considerar y la última consolidar. Sí. Cada una tiene un proceso muy hermoso, muy bonito, que creo que es propio de Academia Cristo. Sí, muchas gracias. Entonces, en el primer paso tenemos captar. Es como un gancho o como un anzuelo. Y tratamos de captar la atención del estudiante o del grupo y enfocarnos un poco más en el tema del día. Contar, vamos a la Biblia. Y hay muchas maneras de contar la historia. Considerar son las 7 preguntas y consolidar son las 5 preguntas. Considerar nos ayuda a entender la historia, los detalles de la historia. Y el último paso, las 5 preguntas, nos ayudan a aplicar la historia a nuestra vida y a las vidas de los demás. Una pregunta sobre las 4C. ¿Ustedes han visto ejemplos de eso en cada lección? También les hemos enviado algunos documentos acerca de eso. Y también en otros cursos que si ustedes han tomado otros cursos con nosotros, han visto el método de las 4C. ¿Alguna pregunta sobre ellos? Ok, vamos a seguir. Entonces, el proyecto final es el siguiente: formar un plan para compartir una historia bíblica. Entonces, ustedes recibieron hoy en la mañana y tal vez vamos a compartir ese documento otra vez en la noche. Un plan de preparación para hacer el proyecto final bien. Entonces, ustedes tienen que elegir una historia de este curso. Entonces, hay 8 historias que estamos estudiando
y todo está ahí en el documento y yo quiero que elijan una historia de esa lista, una sola historia de las 8 y seguir los pasos en ese documento. Un paso, por ejemplo, es leer la historia 2 veces o por lo menos 2 veces para entenderla un poco mejor. Luego, yo quiero que programen una junta con un grupo de personas o con una persona y sabemos que en algunos países y en algunas situaciones no se reúnen de una manera presencial todavía. Entonces puede ser que se juntan, se reúnen en una sesión de Zoom. Y luego comparte esta historia utilizando el método de las 4C y también hagan una grabación de su proyecto. Comparte la grabación con el maestro. Entonces, toda esta semana vamos a estar explicándoles qué es y cómo es el proyecto final. De hecho, en algunos días vamos a compartirles un ejemplo, una grabación de un proyecto final. Sí, entonces van a ver un ejemplo de un proyecto final. Algunas preguntas hasta aquí. Sobre el proyecto final. Y la fecha límite será el 20 de este mes. Entonces todavía tenemos tiempo. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Y tengo una... Profesor, Sí, disculpe. Zulay. Ajá. Cuando vamos a hacer hacer la reunión con la persona a la que vamos a instruir en ese momento, nosotros vamos a hacer todos los pasos de la 4C o la persona que está recibiendo la información interactúa a través de las preguntas. O sea, es decir, yo voy a explicar todo el método de las 4C con la historia que tengo. La persona que está recibiendo la información no participa o solamente es oyente en ese momento. Oh, una buena pregunta. Entonces, no quiero que ustedes enseñen los pasos y cómo es el método de las 4C. Yo quiero que usen las 4C. Entonces, no tienen que decir, ahora vamos a ir al paso captar y ahora vamos a pasar al paso de contar y ahora vamos a tener considerar. No tienen que hacer eso. Solamente siguen los pasos. Entonces, primero cuenten una historia, hagan una pregunta para captar la atención. Y luego, ok, vamos a contarles la historia. Y luego, ahora tenemos algunas preguntas para entender la historia un poco más. Hay 7 preguntas. Y luego, ahora tenemos 5 preguntas para aplicar la historia a nuestra vida. Entonces, usen el método, no enseñen el método. Si pueden distinguir entre esos 2 conceptos. ¿Eso está claro, Zulay? ¿O Ok, más ahora confuso? sí. Ok. Ahora sí, profesor. Ahora sí está claro. Excelente. Ok. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué es la traición en familia, en pareja, en partidos políticos, en ejércitos? ¿Por qué es la traición tan grave y tan dolorosa y tan triste? ¿Por qué la traición es tan grave y grande? Bernie. Porque destruye la confianza, deja de haber lealtad hacia la persona que nos ha depositado la confianza o deja de existir esa lealtad que nosotros tenemos que tener para una persona o para un grupo. Y generalmente es doloroso porque
se rompe la confianza. Ujú, No ujú. existe posibilidad, no existe posibilidad de creer en una persona que te traiciona. Sí, Y sí. sobre todo si es un allegado, cercano, al que se le ha dado confianza, es bien difícil, terrible en cualquier circunstancia. Ujú. Sí, muchas gracias. Destruye algo bonito que existía antes. Entonces, sí, fue una confianza de años y años y años. Si fue un familiar cercano, si fue pareja de cuántos años, duele, duele mucho. Miriam de la Cruz. Sí, buenas noches, profesor, y buenas noches a todos mis compañeros. Sí, duele, profesor, porque usted confía en esa persona, entonces esa persona viene y le hace una herida, lo traiciona, y esto es un dolor tan fuerte que solamente el Señor puede curarnos, Ujú, porque de verdad que eso queda en las heridas. ujú, ujú. Sí, exactamente. Pues desafortunadamente en la vida muchas veces hay muchas traiciones y dolencias de esa manera. Y hoy vamos a ver un rechazo y también una traición y una negación en las últimas horas de la vida de Jesús. Y es algo que le dolió mucho. Ok, ¿quién quiere leer el texto? Tenemos básicamente 3 historias pequeñas que vamos a ver aquí. Arturo Navarrete, Sí, tal pastor, vez, dice, tal vez hasta el 50 y luego Bernie puede leer. sí, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Ujú. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Sí, muchas gracias. Ahora, Bernie quiere leer 52 hasta el final. ¿No? Parece. Daisy, ¿quiere leerlo? Pastor, muy buena noche, que Dios lo bendiga, bendiciones a todos. Claro, Igual. pastor. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo. ¿Acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espada y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Eso es todo, ¿no, pastor? Un poco Ahí está. más, perdone. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro.
Como 1 hora más tarde, otro lo acusó, seguro este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. Una de más, ahí. En ese mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Ok, muchas gracias. Ahí es la historia que nos toca hoy. Ujú. Entonces tenemos las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Isabel. Pastor, yo tengo a Jesús, Padre, ángel del cielo, discípulos, la turba, hijo de hombres, el Señor, siervo del sumo sacerdote, jefe de los guardias del templo, anciano, ladrón, Pedro, una criada, mujer, hombre y Galileo. Ujú. Y Judas, me había faltado. Sí, muchas gracias. Entonces tenemos a Jesús y Jesús tiene algunos nombres aquí, el Señor, y también el Hijo de Hombre. Tenemos los discípulos y un ángel que lo fortaleció, una turba, Judas que iba al frente de la turba, el sirviente a quien le cortó la oreja derecha, Pedro. Entonces tenemos Pedro aquí abajo. Los jefes de la guardia y los ancianos, los sacerdotes, los principales sacerdotes y Pedro, la criada, quien hablaba con Pedro, y otros en el patio quien también hablaban con Pedro y lo acusaban de ser uno de los discípulos. Excelente. Muchas gracias. Seguimos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Valeria. Yo tengo copa, tierra, espada, oreja, templo, la casa del sacerdote, la fogata, monte, cielo. Muchas gracias. Creo que usted tiene una lista mejor que la mía, porque no tengo tantas. Tengo las espadas y palos que llevaron las personas de la turba. También Pedro tenía una espada con la que cortó la oreja que tenemos aquí. También el gallo, también la fogata. Alguien en la clase de la mañana mencionó la ilustración o la comparación con la sangre, pues las gotas de sangre y el sudor que estaba en la frente de Jesús. Personaje. Sí. Zulay. Ya la completaron, iba a decir eso, de las gotas de sangre y también la sala donde se llevaron a Jesús, el fuego, la hora, y también que había dicho allí, el día, que lo incluía allí, y la tiniebla. Esa era la que creo que faltaba. Sí. Gracias. Seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? Norma Rodríguez. Hola, buenas noches, bendiciones. Yo coloqué en el monte Getsemaní, en el monte de los Olivos. En el monte de los Olivos, entonces Jerusalén estaba en una colina y tenía que pasar por un valle para llegar al monte de los Olivos. Muy bien, y en ese monte de los Olivos había un jardín que tenía un nombre, el jardín de Getsemaní. Muy bien. Y después del arresto
¿a dónde llevaron a Jesús? Arturo. Sí, a la casa del sumo sacerdote, pastor. Sí, a la casa del sumo sacerdote. Entonces, de hecho, esta pregunta tiene dos respuestas, dos lugares. El monte de los olivos, Getsemaní, y también la casa del sumo sacerdote. Alguien tenía una pregunta en la primera clase de hoy y hablaba acerca de estas preguntas y cómo sabemos si tenemos la respuesta correcta y eso, y a veces las respuestas son muy específicas. Podemos decir el monte de los olivos, el jardín de Getsemaní, la casa, la misma casa del sumo sacerdote. Son lugares muy específicos. A veces no sabemos tanto. Tal vez tenemos que decir, estaba en el país de Israel y no sabemos exactamente, o en el camino hacia ese pueblo. También para la siguiente pregunta, a veces tenemos respuestas muy específicas y a veces más amplias. La siguiente pregunta es, ¿cuándo ocurrió esta historia? Zulay. Coloqué aquí, pastor, después de la Santa Cena. Ajá, muy bien. Después de la Santa Cena. Eso fue mi respuesta. Es una respuesta muy, muy buena. ¿Y cuándo ocurrió la primera Santa Cena? ¿Sabe qué día? El Jueves Santo. El Jueves Santo. El Jueves Santo. Muy bien. El Jueves Santo, la noche en que Jesús fue traicionado. Entonces, no sabemos, pues probablemente es durante la madrugada del viernes, pero entre jueves y viernes es cuando ocurrió esta historia. ¿Cuál es ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que encontramos en esta historia? Entonces, de hecho, hay como 3 escenas en esta historia. Entonces, casi podemos hablar acerca de 3 problemas. A ver, Bernie. ¿Me escuchan? Sí. Creo que, bueno, yo anoté como problema el temor, la angustia de Jesús, que oraba para que se hiciera la voluntad de su Padre. Me parecía que era un problema, a pesar de que él era Dios, vivía y sentía como hombre. Luego otro problema fue la traición de Judas, que era un problema para Judas y para Cristo también y para los demás discípulos. Otro problema, el arresto de Jesús y la negación de Pedro. Muchas gracias. Zulay, ¿quiere agregar algo? Bueno, sí, pastor. Yo coloqué también el conflicto interno que tenía Jesús en ese momento, a pesar de tener el perfecto conocimiento anticipado de lo que iba a pasar. Él tenía temor en su corazón y le pedía pues al Padre que le hiciera pasar esas horas amargas. En ese momento él fue tentado pues porque dudó de lo que el Padre tenía preparado para él. O sea, allí dudó como hombre en ese momento. Y eso es una de las cosas. Y también la otra era la humillación que pasó Jesús en ese momento al ser fortalecido por un ángel, que era un súbdito de él en el sentido de la palabra, y tuvo que ser fortalecido por ese ángel a pesar de él ser Dios, por el sufrimiento que estaba pasando en ese momento. Muchas gracias. Valeria. Sí, yo a todo eso le agregué también de que uno de los discípulos le había cortado la oreja a uno de los, sí. los siervos.
Entonces querían atacar para proteger a Jesús. Ujú. Sí, eso es un problema. Dios no quiere, Jesús no quería que hicieran eso. Damaris. Yo agregué a todo lo que dijeron los hermanos la debilidad de los discípulos al no poder orar porque se durmieron. Sí, sí. Jesús tenía que decirles algunas veces, oren para que no caigan en tentación, oren para que no caigan en tentación, y no oraron y cayeron en la tentación. Okay, entonces tenemos Jesús. Jesús está angustiado al extremo. Vienen a arrestar a Jesús. Se dan cuenta de que Pedro es un discípulo. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Pedro? Y pues ustedes también tenían algunos ejemplos de problemas. Entonces, hay más que 3 problemas. O podemos dividir los problemas en algunos problemas. Muchas gracias. Daisy. Pastor, Sí. un problema ahí sería la negación de Pedro. Sí, sí. Claro, o sea, a ver, él niega porque está de temor, ¿no? Porque si lo descubren que es él, lo pueden arrestar junto con Jesús. Entonces Sí, ese es un problema ahí que veo yo, la negación de Pedro, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Entonces, lo que tenemos aquí, se dan cuenta de que Pedro es un discípulo. Ok, tenemos un problema. Él no resuelve el problema y niega a Jesús. Entonces, es otro problema. Entonces, sumamos problemas aquí. Ok, entonces los eventos son 3. Básicamente, Jesús y sus discípulos fueron al jardín de Getsemaní para orar. Jesús oró, fue fortalecido por un ángel. Luego, Judas con la turba llegaron a arrestar a Jesús, lo arrestaron y también pues, ahí está. Ahora me pueden escuchar. Entonces, también tenemos el problema en el patio, alrededor de la fogata. Y la 7ª pregunta es, ¿se resuelven los problemas que mencionamos? Mencionamos algunos, tal vez los principales. ¿Se resuelven o no? ¿O cómo se resuelven? ¿O cómo no se resuelven? A ver. Isabel. El primero, pastor, porque Jesús dice, le pide a Dios que haga su voluntad, no la de él. Y de esa manera para mí se resuelve porque él entiende de que tiene que ser lo que Dios quiera, no lo que él sentía, porque yo creo que estaba sintiendo por su debilidad, estaba sintiendo lo que sentiría un hombre, no Dios. Y en el arresto, o sea, perdón, en el otro problema, en el de Pedro, se resuelve, el problema está y termina, es resuelto, o sea, el problema es lo que el Señor Jesús le había dicho que iba a pasar, pasó, pero él se arrepiente, y para mí arrepentirse ya es como resolver, para mí es grande el arrepentimiento que tuvo él, y el sufrimiento que tuvo por haberlo negado. Sí, muchas gracias. Entonces, Jesús ora, pero también se somete a la voluntad de su Padre y va con todo gusto, con gozo y a la cruz para nuestra salvación. Miriam de la Cruz. Sí, profesor, yo puse, sí se resuelve,
porque el día más oscuro se hizo el día más brillante. Ujú, Porque la gente común, con algo más de una pizca de cobardía, había seguido a Jesús, le había escuchado y le había visto morir desde la distancia, pero no ponerse en peligro. Yo no quería ponerse en peligro, pero ver a Jesús cambió todo eso. El relato de Lucas comienza gozosamente y termina de la misma manera. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Dice en Lucas 24:52, al poco tiempo le estaban contando a todo el mundo lo sucedido. Entonces, para mí que se resuelve el problema. ujú, ujú. Sí, sí. Entonces, tal vez no en esta historia específica se resuelven todos los problemas. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús y eso fue un pecado y él al final de la historia salió llorando amargamente. Necesitamos un poco más información en otras historias para ver la resolución muy feliz de esa situación. Pero sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de empezar el último paso de consolidar? Valeria? No, yo quería acotar de que para mí no se resuelve tampoco el de Judas porque lo traiciona, Sí. el de Pedro tampoco porque lo niega, y el de que le corta la oreja sí porque después el Señor se la sana. Ujú, ujú. Sí, sí. Entonces tenemos la historia del sirviente sin la oreja, pero Jesús lo sana. Entonces, una resolución muy buena. Pero también tenemos la historia de Judas, que no es muy alegre. De hecho, vamos a tratar esa historia y esa parte un poco después en los temas importantes. De hecho, en otras clases hemos hablado acerca de la diferencia entre el arrepentimiento de Pedro y lo que supuestamente es arrepentimiento de Judas, su tristeza. Hay una diferencia y hemos hablado de eso y vamos a hablar acerca de eso otra vez hoy. Muy bien, vamos a continuar con las 5 preguntas de consolidar. La primera pregunta es, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Entonces, en pocas palabras, palabras suyas, pensando en el texto, tal vez citando algunos versículos o partes o palabras del texto, resuma, por favor, la historia. ¿Qué dicen ustedes? Norma. Sí, yo lo resumí así, esto, pastor. Jesús ora con dolor y resiste por amor. Así lo resumí. Ok, muchas gracias. Bernie, ¿usted tenía su mano digital en el aire? ¿Quiere contestar? Yo anoté que Jesús ora para que se haga la voluntad del Padre previo a su arresto en el Monte de los Olivos. Judas lo entrega y una turba lo lleva ante el sumo sacerdote para ser juzgado. Y mientras esto ocurre, Pedro lo niega 3 veces. Un poco extenso, pero fue lo que pude extraer. Está bien, tenemos una historia un poco más larga esta vez. Azulay. Bueno, pastor, yo coloqué acá el sufrimiento interno de Jesús por amor a la humanidad. Ok, sí. Y coloqué también las horas más oscuras en la vida de Jesús. Sí. Es interesante cuando cuando está hablando a la turba, a los ancianos, a los capitanes de
la guardia, dicen, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Ujú. A Lady. Sí, pastor, yo escribí, Jesús ora en el Monte de los Olivos y es entregado por uno de sus discípulos. Gracias. Ok, ahora, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Pastor, yo escribí la ira, la mentira, la incredulidad, la pereza, la traición. Sí, Son las que vi más frecuentes. hay una lista aquí de muchos problemas, muchos pecados. Sí, porque se desplomó todo. Y cuando desploma algo, muchas veces el pecado está involucrado. A ver. ¿Alguien más ve un pecado aquí que quiere confesar? Valeria. Valeria está en mudo. La falta de oración, pastor, también. Ujú, ujú. Sí. A veces no estamos alerta ni estamos orando en la hora de tentación y pensamos que no es importante prepararnos espiritualmente. Es un pecado. Si nos ponemos en la piel de Pedro, a veces nos avergonzamos de ser seguidor de Cristo. Y por nuestras acciones o falta de palabras o falta de testimonio, negamos a Cristo. A Miriam de la Cruz. Sí, profe, yo puse la avaricia y el amor al dinero. Imagino que está pensando en Judas. Sí. Sí. Eso mismo. Santos. Santos, encienda su micrófono, por favor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Pues hay varios, la verdad. Yo creo que este versículo, este capítulo, perdón, enseña a confesar varios pecados. A ver, el principio, yo creo que el primer pecado que acá he visto que enseña a confesar es pues, ¿cómo se puede decir? O sea, el pecado y la desesperación en el futuro, ¿no? O sea, uno básicamente o sea, acá Jesús, ¿qué cosa demostró? Demostró mantenerse firme en la fe, sabiendo que sabiendo que a un sufrimiento se le venía, mantuvo la fe de la oración. Por eso es su sufrimiento y mantuvo su fe. Luego, pues, la traición de Judas, el amor al dinero, poner el dinero sobre la fe. Después otro pecado que he visto que también es la pereza, la flojera y digamos dejarse ganar ¿cómo se pone? Un instinto humano de dormir, de hacer de dejar las cosas ahí, pero no, y en vez de dedicarse a orar, o sea, el tiempo digamos en vano, el tiempo pues el tiempo que no hay nada que hacer, pues por acá Jesús claramente dice y cuando se levantó de la oración vino sus discípulos siguió durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza, ojo, la tristeza de acá también es, bueno, se sabe, o sea, por pecado, pues a lo mejor ellos de repente han estado tristes y no han estado, digamos, de repente habrán tenido una baja de fe en ese momento, pues por eso que Jesús le dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea, ese tiempo muerto mejor mejor es que sea más beneficioso orar. De ahí otro pecado que he visto también es pues la ira, o sea, a un pecado confesar la ira, ya que acá uno de los discípulos pues hirió a uno de los sirvientes del sacerdote. La ira, la cólera. Y Sí, básicamente pues, es uno de los pecados graves. Pues también la mentira, o sea,
la mentira, porque podemos mentir, bueno, Dios no quiere que mentamos, pero podemos mentir, pero bueno, ante Él sabemos, Él sabe qué realmente hemos hecho en nuestra vida, o sea, y pues de repente ante el hombre se miente, pero ante Dios no, ante Dios nunca se va a mentir, porque Él sabe nuestro corazón, conoce nuestros corazones, y pues eso es todo lo que es pero lo bueno acá en la mentira de Pedro, pues se arrepintió. En cambio, Judas con su traición, pues no se arrepintió y se suicidó. Es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Santos. Entonces, siguiendo a la pregunta número 3, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Damaris. Yo puse, pastor, que vemos cuando Jesús, a pesar de que sabía lo que le esperaba, decidió cumplir la voluntad del Padre por amor de todo lo humano. Sí, Jesús enfrentó una verdadera tentación de no hacer la voluntad de Dios, pero Él siguió en ese camino y fue arrestado, enjuiciado y crucificado con un propósito, con la meta de salvar al mundo. Y su victoria es nuestra victoria. Rolando. Sí, vemos también que a pesar de la traición de Judas y a pesar de la negación de Pedro y de la ira de la turba y todo lo demás, o sea, y del conflicto en sí interno que estaba pasando Jesucristo, nada de eso impidió que él cumpliera con la misión que le fue encomendada por el Padre. Ahí se ve el amor claramente. Sí, sí. Y de hecho, en algunas de las conversaciones que vemos aquí, por ejemplo, la pregunta que le plantea a Judas, dice, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Entonces, como decía antes en otra clase, cada vez que vemos interacción entre Judas y Jesús, Jesús está llamándolo, Jesús está extendiendo su mano, es una invitación. La única persona quien va por Judas es Dios, es Jesús, aunque Judas iba a traicionarlo. Gracias. Santos. Sí, yo puedo resumir, pastor, de repente, pues que el amor de Dios aquí se ha visto en Jesús hecho hombre, en lo cual demostrando a todos, básicamente que, o sea, demostrando a todos, o sea, muriendo por todos nosotros sin merecernos. Eso es, creo que y en ese capítulo está se explica el arresto de Jesús, ¿no? O sea, la aflicción de Jesús y como ser humano, así como, o sea, como Dios hecho hombre, ejemplo a seguir. Entonces, pues, sabía lo que iba a ocurrir, no perdió la fe, pese a la aflicción, no perdió la fe, no perdió, o sea, y pese a lo que lo traicionaron, todo eso, pues Jesús, como es perfecto, perdonó y se lo llevaron, pese a los maltratos, no perdió la fe, simplemente continuó y pues creo que ese es donde se puede ver el amor de Dios, o sea, de que básicamente o sea, pese a maltratos que sufrí injustamente, pues igual seguía amándonos. Sí, sí. Entonces aquí en la historia vemos la maldad de muchas personas, vemos la debilidad de muchas personas, no vemos algo muy brillante en los seres humanos aquí, pero en Jesús vemos una estrella muy brillante y llena de esperanza para nosotros. Gracias. Seguimos a las preguntas de gratitud. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer esta historia, este mensaje? Lady. Bueno, a mí esta historia me enseña a que no debo dejar de orar por ninguna circunstancia. Y lo otro es que debo de hacer la voluntad de Dios, no la mía. Es una buena oración. Queremos imitarla.
Cuando oramos y decimos, no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Wow, es una oración de fe. Y de hecho, tristemente he visto y he escuchado prédicas de algunos predicadores quienes dicen que decir, si es tu voluntad, Dios, es una debilidad y no se debe hacer eso. Y yo me pregunto si han leído este capítulo, si realmente conocen a Jesús, porque Jesús mismo oraba una oración que decía, si es tu voluntad. Azulay. Yo coloqué acá que siempre debemos o queremos buscar la dirección del Señor antes de actuar en circunstancias difíciles, como lo hizo Jesús en ese momento que estaba pasando por esa situación difícil. Y lo otro es que nos enseña que tenemos que siempre orar para ser capacitados y fortalecidos con el Evangelio y luchar contra el pecado en los momentos más difíciles, así como no ofender a nuestro Señor Jesucristo con nuestra traición y maldad de los pensamientos, palabras y obras. Sí, muchas gracias. Un poco cuidado con... Eso fue lo que coloqué en parte de lo que habían dicho los compañeros. Sí, muchas gracias. Un poco de cuidado con palabras como tenemos que, porque aquí especialmente en esta pregunta estamos pensando en obras de gratitud, obras que fluyen de amor a Dios. Entonces no es un asunto de obligación, es un asunto de gratitud y queremos que nuestras palabras reflejen esa realidad. Pero muchas gracias por su aporte. Bernie. Me pareció muy interesante que Pedro niega a Jesús, era su discípulo, estuvo con él, anduvo con él. Y nosotros a veces actuamos de la misma forma en nuestras vidas. A veces tenemos que manifestar el amor de Cristo, el carácter de Cristo, ser sus testigos y nos abstenemos de hacerlo. Lo negamos. Pero dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Me gustó la idea de que el Señor nos mira y que al mirarnos nos hace reconsiderar, digamos como que estamos obnubilados y volvemos en sí. Pedro volvió en sí, se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió y lloró. Entonces mirando al Señor de frente y siguiendo su camino, a veces podemos caer quizá, pero tenemos la opción de mirarlo, de que Él nos mire de la forma en que lo hace y nos señala el camino claramente que tenemos que seguir y volvemos otra vez a la conciencia plena de lo que significa ser discípulo de Cristo. Gracias. Gracias, me gusta ese detalle. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y pues imagino que había muchas cosas en esa mirada. Martín Aguilar. Sí, aquí Dios nos enseña a pedir que a pesar de nuestro pecado, nosotros le oremos al Padre, le oremos en los momentos difíciles que tenemos, le pidamos por nuestra salud, por no caer en la tentación, como les pide a Jesús, oren para que no caigan en tentación. Y también nos enseña que aún a pesar de todas las circunstancias, Él está con nosotros aún en las cosas más fuertes, aún en los trances más agudos que podamos tener, como Él los tenía. Entonces, a pesar de las circunstancias, Dios nos pide que oremos y le pidamos al Padre, ya que aunque nuestra oración sea imperfecta, Jesús ya oró por nosotros esa noche en el bosque de Getsemaní, oró por nosotros y pidió por nosotros, tanto que murió, y por esa obra de Él, nosotros, esa oración que hacemos imperfecta, Dios nos escucha y nos la hace válida. Entonces, gracias a Jesús, nosotros vamos a querer hacer, por amor y por gratitud, esa oración,
aunque sea imperfecta para nosotros. Sí, gracias. Y la última pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Entonces, ¿cuándo quieren recordar esta historia para usarla? Cuando conozcamos a alguien que esté en aflicción, sufrimiento, y pues hacerles a conocer este versículo, ¿no? Si lo conoce, reforzarlo y pues darse cuenta que a pesar de la aflicción, pues Dios nunca nos va a abandonar. Gracias. Daisy. Pastor, esta parte de la Biblia cuando Jesús realmente está siendo apresado, fue negado por sus discípulos realmente, nos hace acordar que cuando nosotros vemos a unas personas que de repente como que tienen un corazón de exaltado, ¿no? De decir de repente, me están ofendiendo. Entonces decirle, a Jesús lo ofendían y él no había hecho nada. ¿No? Mira esta parte de la Biblia. Sería la oportunidad de decirle, pastor. Muy bien. Gracias. Lady. Lady. Sí, pastor, bueno, puede ser una oportunidad en Semana Santa y cuando una persona que no conoce de Dios, poderle mostrar el amor que que Jesús ha tenido por nosotros. Sí. Y obviamente, pues de pronto cuando alguien sufre traición o engaño, sí lo soportó Jesús, porque nosotros no vamos a soportar y a perdonar. Entonces, pues me parece una buena oportunidad. Sí, cuando sí. encontremos una persona así. En Hebreos habla acerca de Jesús y uno de los consuelos es que Él vivió una vida por nosotros. Entonces Él sufrió las cosas que nosotros sufrimos. Y yo diría que la traición es parte de eso. Gracias. Vamos a seguir a los temas importantes. Y de hecho, hace 2 o 3 lecciones hablamos acerca de Judas y Pedro. ¿Quién recuerda lo que decíamos acerca de la diferencia entre Judas y Pedro? Porque los dos pecaron, los dos hicieron algo malo, especialmente, y pues eso fue aún más difícil y aún más terrible, pues desde nuestra perspectiva, porque estaban en la última parte de la vida de Jesús. Jesús estaba solo y ahora tenemos los pecados de Judas y Pedro, pero hay una diferencia, ¿no? ¿Y qué es la diferencia? ¿Cómo comparamos lo que Judas hizo y lo que Pedro hizo? Lady. Sí, pastor, pues obviamente Judas de pronto no soportó, ¿no? El haber traicionado a Jesús y tomó el camino más fácil de arrebatarse la vida. Mientras que Pedro fue valiente y obviamente lloró amargamente, pero sabemos que Jesús le otorgó el perdón a él. Entonces es más por cobardía de Judas. Ok. Gracias. Daisy. No, dejé mi mano levantada, pastor. Ok, muy bien. Isabel. Que Judas no se arrepintió, pero en cambio Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Pero Judas estaba, pues él devolvió las monedas que había recibido por su traición. Él estaba muy triste. Pero yo creo que en sí no se arrepintió porque él siempre como que estuvo, por lo que yo he leído, como que estuvo siempre, robaba del dinero que juntaban, él no estaba como, se molestó porque a Jesús le lavaron los pies con perfume, que decía que estaban gastando, entonces como que en el fondo él no estaba como bien cercano o un creyente de Jesús, tal vez no creía en él. En cambio, Pedro sabía quién era Jesús.
que era el Hijo de Dios. Ok, gracias. Richard. Amén, profesor. Para opinar sobre entre Pedro y Judas, la misma palabra dice que Judas se ahorcó y al ahorcarse no habla de salvación. Y creo que también Judas, usted acaba de decir que se arrepintió, devolvió las monedas. Él se arrepintió ante los hombres, pero no se arrepintió ante Dios porque devolvió las monedas a los sacerdotes. Pero si él se vio humillado ante Dios, pidiéndole perdón por lo que hizo, hubiera sido diferente, hubiera alcanzado salvación como Pedro. Pero en cambio, él se humilló, él lloró amargamente, dice, pero pidiendo perdón a Dios por lo que él había negado a Jesús. En eso está la diferencia. Sí, sí. Voy a empujarlos un poco más. En Mateo 27:4 dice, y Judas dice, he pecado. Judas dice, he pecado porque he entregado sangre inocente. Sí, pero los dice a los del templo, a los sacerdotes, a ellos los dice. Ok, muy bien. Martín Aguilar. Sí, aquí la diferencia entre el arrepentimiento de Judas y Pedro. Judas no creía tanto, no creía que Jesús era el Mesías que había de venir. Él lo veía como un compañero, como un hombre, como aquel redentor, pero del pueblo, como un guerrero. Entonces él se arrepintió, pues nada más como decía el hermano, con los compañeros, se arrepintió nomás ante los hombres, pero se arrepintió de haber entregado un hombre, no a Dios. Entonces, el arrepentimiento de él no fue con aquel corazón contrito, como debe ser, y decir, no pequé contra Dios, como dijo Pedro. Pedro dijo, yo pequé contra Dios, pequé contra mi Señor, y dice, yo me arrepiento de lo que hice, porque Él es mi Dios, como Pedro había reconocido anteriormente en los evangelios de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, la diferencia está en que Judas nunca creyó en que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y Pedro, un momento, perdone que lo interrumpa un poco ahí. Yo no veo en la Biblia un ejemplo de eso. Yo pienso que Judas al principio fue un creyente y también fue discípulo y él hacía milagros. Él estaba muy alegre por regresar a Jesús después de una misión en la que envió Jesús a los discípulos a hacer prédicas y milagros, etc. Cuando cuando Pedro confesó que Cristo era que Jesús era el Cristo, el Mesías, él estaba contestando por todo el mundo. Entonces yo diría que al principio Judas fue un creyente. Sí. Pero tentados, o sea, no, todos pecamos, obviamente. Entonces, la diferencia es la que yo veía, pues, el arrepentimiento no fue sincero de este señor. Realmente no fue sincero, a cambio de Pedro, que estaba todo contrito, todo apachurrado, llorando, y el otro señor, pues, dijo, no, el Señor no me va a perdonar, y fue y se ahorcó. No tuvo confianza en el Señor. Pues, sí, muchas gracias. Sí, estamos llegando al fin de la clase y ustedes han dado algunas respuestas muy buenas. Algunas cosas yo he corregido un poco. La tristeza fue real, la tristeza fue verdadera. Pero fíjense en qué es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es la obra de los dos mensajes de la Biblia, la ley y el evangelio. La ley nos hace sentir tristes. El evangelio nos levante la mirada a Jesús. Entonces, el arrepentimiento de Judas fue un arrepentimiento de tristeza, pero no de fe. Él no miraba a Jesús en fe. Él no escuchaba el evangelio. Él no recordaba el evangelio. Entonces, él se sentía muy, muy, muy triste sobre su pecado, por causa de su pecado, pero no tenía fe en el perdón que Jesús estaba terminando a pagar en la cruz. Pedro, en cambio, y podemos ver eso
en las otras historias, tenía una tristeza sobre su pecado y fue una tristeza verdadera. Pero él también tenía fe en el perdón que Cristo tenía en la cruz por él. Entonces ahí está la diferencia. Entonces, resumiendo un poco, ¿era más grave el pecado de uno de ellos? No, no, para nada. ¿Reconocieron su pecado? Sí, sí. De hecho, tenemos las palabras esas palabras de Judas. He pecado, dijo. Y Pedro también recordaba y lloraba amargamente. Reconocieron su pecado. La diferencia es arrepentimiento en fe. La mirada en Jesús. Judas se suicidó porque no tenía esperanza, no recordaba el perdón de Jesús. Él vio su pecado, él vio lo que hizo, pero no tenía fe. No tenía el resultado del evangelio en su corazón. Pedro, en cambio, sí lo tenía. Tenía arrepentimiento en fe. Y para terminar un poco aquí, tenemos las preguntas de consolidar aquí. Y cuando ustedes están preparando su proyecto final, obviamente todo el proyecto es importante y yo quiero que lo hagan bien en todo. Pero las preguntas más importantes, y yo quiero que se enfoquen en estas preguntas, son 2 y 3. En toda la lección, las preguntas más importantes son las 2 y 3. La ley de Dios y el evangelio, que es un corazón. Y luego, las obras de gratitud vienen después de eso. Pero fíjense, enfóquense un poco más en las preguntas 2 y 3. 2 y 3 en su lección. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este paso de consolidar? Yo me quedaré un poco más después de la clase para conversar acerca de, obviamente no hemos tenido mucho tiempo para la conversación acerca de Judas y Pedro. Me quedaré un poco más tiempo para que hagan sus preguntas en ese espacio de tiempo. Daisy. Pastor, justamente aquí vemos el tema de la tristeza del mundo que produce la muerte y la tristeza de Dios que produce la salvación. Aquí en el caso de Judas, justamente él sintió la tristeza terrena, la tristeza terrenal que nos lleva a la muerte. Y Pedro sintió la tristeza que nos lleva a la salvación. Pues es un poco diferente que eso. Necesito una diapositiva limpia aquí para explicarles un poco más aquí. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? 2 flechas. Hay 2 flechas aquí. La ley nos hace tocar fondo. Ley, tristeza, pecado. Vemos todo eso. Y el evangelio nos hace ver a Cristo. Aquí, el arrepentimiento consiste en estas 2 partes, 2 flechas. Ley nos hace tocar al fondo y el evangelio nos hace ver a Jesús. Pedro tenía este arrepentimiento, un arrepentimiento de 2 partes, ley y evangelio, ley y evangelio. Judas solamente tenía esta parte. Solamente tenía esta parte. No tenía esta parte. No recordaba esa parte de Jesús. Entonces, él solamente tenía esta parte. Fue una tristeza que lo llevó a la muerte. Porque fue una religión, digamos, de sola ley.
¿Me explico? Pastor, Sí. nada más así un comentario más así sencillito para que si los demás pudieran tomar en cuenta. Sí es un poquito difícil para los que no, unos que tomamos ley y evangelio ya el curso, sí está un poquito diferente para los que no lo han tomado, pero usted lo resume en dos cosas nada más, es arrepiéntete y mira a Jesús. Así de sencillo, ¿verdad? Digo, es mi punto más fácil, no sé cómo la veo. Sí, sí, entonces tristeza sobre pecado y fe en Jesús. Tristeza. Y fe en Jesús, la obra salvadora de Jesús. Este es el arrepentimiento. Y cuando hablamos acerca de la tristeza, no estamos contando lágrimas aquí. La tristeza aparece en cada persona de una manera distinta. Entonces, la primera parte es la obra de la ley de Dios, el mensaje amargo de Dios que nos golpea, que nos derrumbe. Y esta parte de abajo es la obra del mensaje dulce de Dios que nos muestra a Jesús. Daisy. Ya, pastor. Aquí está en 2 Corintios 7:10, le encontré lo que le estaba diciendo. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso sucedió en Judas y sucedió en Pedro, ¿no? Sí, pues el mundo piensa que la tristeza es suficiente, pero Dios dice que la tristeza que Él obra a través de la ley nos prepara para esta parte, para el mensaje del evangelio. Entonces, la meta no es la tristeza, la meta siempre es Cristo. Dios usa la tristeza sobre el pecado y obra la tristeza sobre el pecado para llevarnos a Cristo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a terminar oficialmente esta clase con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús y gracias por la salvación que obraste a través de Él. A Jesucristo, gracias por hacer la voluntad de tu Padre y seguir adelante en todo el sufrimiento que padeciste por nosotros, para nuestra salvación. Y gracias, Espíritu Santo, por obrar el arrepentimiento en nuestro corazón a través de tu ley y a través de tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, pastor.